turismo cultural y literario en Coronel Suárez, la literatura y la poesía como un potencial recurso turístico de las autoras Melina Meyer, Romina Lésica y Cintia Rikovsky, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 160 de Coronel Suárez. Expone Cintia Rikovsky. Bueno, buenos días a todos. Me toca hoy a mí en representación del Instituto de Formación Docente número 160. El título del proyecto es Turismo Cultural y Literario en Coronel Suárez, recién ya lo dijeron. Me parecía importante combinar un poco y jugar un poco con esto de la literatura y un poco el turismo, ¿no? Entonces, el proyecto se basa un poco en eso. Toma una de las frases de Julio Cortázar que dice: la literatura no nació para dar respuestas, sino más bien para hacer preguntas. Entonces, tal vez un poco el proyecto se basa en eso. El proyecto surge en base a una calle en Coronel Suárez que se llama Betnasa, se puede observar ahí en la imagen. Tal vez algunos antecedentes como para tener en cuenta, ¿no? Vemos ahí un circuito literario, tal vez basado en Borges, ¿por qué no en la ciudad de Mendoza? Vemos también ahí en la imagen un recorrido realizado a partir de los cuentos de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva. Y la pregunta que se plantea es de qué manera la literatura y la poesía local pueden convertirse en un atractivo turístico que complemente la oferta actual. Por eso los objetivos que se plantean en el proyecto, yo no alcanzo a verlos acá en el Power, presentar la literatura, en especial la poesía, como un potencial recurso turístico en la ciudad de Coronel Suárez y revalorizar la vida de estas cuatro escritoras en realidad. Vuelvo un poco a la diapositiva anterior. La hipótesis dice una nueva forma de pensar el turismo en Coronel Suárez. Itinerarios literarios que incorporan poetisas significativas y espacios culturales destacados para revalorizar la poesía como parte del patrimonio local. Bueno, se trata de eso, ¿no? Simplemente tal vez de darle un espacio a la literatura, a artistas locales y, ¿por qué no?, pensar que la literatura no se da por lado, sino que se da en un contexto de producción que también es importante tener en cuenta, analizarlo y por qué no que ese circuito, que ese recorrido es un circuito que no está desarrollado en Coronel Suárez, pero que nos puede llevar por distintos lugares, por distintos monumentos, por distintos espacios geográficos, pensando un poco también en la arquitectura del lugar, en las distintas calles. Se ven en las imágenes la Biblioteca Popular Sarmiento. Acá en estas imágenes, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, hoy en día funciona una veterinaria, pero en realidad en la imagen dice, y está la placa en Coronel Suárez, aquí funcionó por primera vez la Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suárez. La autora, que la vamos a ver en algunas diapositivas en las que siguen, es esta mujer, se llama Luisa Braganza. Lo que hacía la autora es invitar a los niños Coronel Suárez, los veía pasar en la vereda, lo que hacía era sacar algunos libros, compartir parte de su casa, de su espacio, abrir su lugar personal y invitar a los niños a hacer un recorrido por la literatura, ¿no? Por la imaginación. Sabemos que la literatura despierta otro tipo de sensibilidad, otra creatividad. La autora invitaba a los niños. Coronel Suárez está catalogada como la ciudad de los niños lectores. Cuando entramos a la ciudad por distintos accesos, por las rutas, vemos carteles de este tipo. Algunos son de inversión pública, otros tal vez privada, de la Biblioteca Popular Infantil, justamente, que se lo debemos a esta gran escritora que tenemos. Entonces, pensar tal vez este circuito no está desarrollado, les decía yo, pero sí
yo tomé, esto es personal, tomé 4 escritoras de Coronel Suárez, podrían haber sido otras, porque la verdad que hay muchas más, pero en realidad me basé en estas 4 escritoras. Silvia Frank, que ya ha presentado sus libros también, es una escritora actual, ha presentado sus libros en la Feria del Libro. Vemos en la imagen, no hay mucho en Coronel Suárez, mucha información. La foto que vemos acá en blanco y negro es de la escritora María Enriqueta Bennaza, que por eso la calle en Coronel Suárez. Entonces, bueno, es interesante también abordar este tema, me parecía interesante investigarlo y más pensando en un tipo de investigación que todavía no hay mucha información, la verdad. Y vuelvo a la frase que dije al comienzo, ¿no? Tal vez la literatura o estos circuitos que no plantean tal vez tantas respuestas, sino más bien preguntas. Acá vemos a la autora, como les mencionaba hace un rato. Mi idea, los tiempos, esto no es televisión, pero los tiempos son bastante acotados y quiero terminar, ir pensando también para que reflexionemos un poco todos. Este es otro libro, es otra autora de Coronel Suárez, Laura Val Moreno. En una de sus frases, en una poesía, en este libro, aparecen las calles principales de Coronel Suárez, ¿no? Ella bien lo dice acá en la poesía. Se los voy a leer porque me parece interesante también que queden en la reflexión y en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Dice: Mitre y Belgrano, tus arterias principales, que ocupan como rivales la zona grande del centro. Cine Cervantes e Italia colman ya sus asientos en mi dorada niñez de películas y cuentos. Así que la idea de este proyecto se trata un poco de eso. La literatura también trata de crear belleza con las palabras, ¿no? Trata de crear arte, se trata de pensar en posibles preguntas más que respuestas, y tal vez el turismo también lo que plantea, nosotras como estudiantes muchas veces tenemos más preguntas que respuestas en realidad, y pensar un poco en la ciudad de Coronel Suárez como un posible destino, algo que pueda diversificar un poco la oferta actual también. Entonces, bueno, pensar en otro circuito, un circuito tal vez un poco más literario, un poco cultural, destinado a otro tipo de participantes también, y por qué no, un poco a todas las edades. Y ya voy cerrando con una frase de Ernesto Sábato que dice: la identidad de un lugar se construye a partir de la mirada de los grandes escritores sobre él. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Vamos a pasar con la segunda presentación, que es Exploración del potencial turístico del patrimonio masónico en Coronel Suárez, de las autoras Macarena Cáceres del Halle, Melina Meyer, Romina Lésica, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 160 de Coronel Suárez. Expone Macarena Cáceres del Halle. Bienvenida. Muchísimas gracias. Lo voy pasando igual con el costadito. Hola, buenos días. Soy Macarena, vengo en representación del Instituto 160 de Coronel Suárez, nuevamente, como con mi compañera. Bueno, mi investigación se trata sobre la exploración del potencial turístico masónico, específicamente en Coronel Suárez, donde se analiza la posibilidad de que la historia y la simbología masónica puedan convertirse en un recurso turístico no solo local, sino regional, a nivel regional del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para contextualizar un poco, quería hablar sobre el caso de La Plata, la cual fue declarada en 2023 ciudad masónica a los intereses turísticos y culturales.
Es bastante reciente, pero bueno, también muestra la influencia y la importancia que tiene la masonería para el turismo en La Plata y cómo funciona como diferentes circuitos turísticos. Por ejemplo, podemos ver el bus turístico, un walking tour de mitos y leyendas turísticas, despiertan interés y tienen una narrativa interesante para el espectador y para los visitantes que llegan a la ciudad. También, bueno, hay visitas nocturnas al cementerio, es algo interesante y es innovador. ¿Cambió? Genial. Para adentrarnos a la investigación, presento lo que es el problema de la investigación, que sería... Ahí no lo puedo ver. ¿Cuál es el potencial del patrimonio masónico de Coronel Suárez como recurso turístico y qué estrategias pueden implementarse para convertirlo en un atractivo clave en la región del sudeste bonaerense? Acá hicimos una delimitación geográfica, un pequeño recorte de 13 distritos que componen el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y de acá encontramos 4 ciudades particularmente que tienen herencia masónica, parte del patrimonio cultural. Y bueno, como hipótesis se propone que el patrimonio masónico tiene un potencial para convertirse en un recurso turístico clave. Ay, no pasa. Bueno, dejó de pasarla. No importa. Después, como marco teórico... ¿Sí? Se trabó. Bueno, no hay problema. Como marco teórico para... Gracias. Me parece importante definir algunos conceptos, como por ejemplo qué es la masonería, que la vemos como una sociedad originada en el medioevo, de los constructores medievales de las catedrales góticas, hasta lo que fueron evolucionando hoy en día como una sociedad filosófica y filantrópica que intenta ayudar a la comunidad. Gracias a esto, gracias a su historia, tenemos patrimonio cultural presente a través de bienes tangibles e intangibles, como por ejemplo lo son en Coronel Suárez, la Biblioteca Sarmiento, y eso va a ser la materia prima para que se pueda desarrollar un turismo cultural. Hablando de estas 4 ciudades que tomamos como un recorte, podemos hablar de Coronel Suárez. Como ya mencioné anteriormente, la biblioteca tiene una arquitectura interesante. De hecho, fue un templo masónico. Actualmente la Biblioteca Sarmiento funciona en ese lugar. Tiene simbología masónica en su interior, ya sea porque fue encontrada, ornamental o también donada por hijos o nietos de exmasones, y tiene un sótano que tal vez es lo que más se conoce como túnel, mal llamado túnel, donde se realizaban ritos de iniciación en la masonería y es lo que despierta más interés en la comunidad. Por otra parte tenemos Arroyo Corto, que a pesar del estado ruinoso del templo, tiene un templo masón que despierta interés en los visitantes y se puede complementar con el cementerio del mismo lugar, del mismo pueblo, que tiene simbología en sus tumbas, igual que se puede ver en La Plata, por ejemplo. En Guaminí, a pesar de que sea menor la incidencia, se puede también ver simbología en los ornamentos de las casas y también en documentación del siglo pasado. Y por último, Bahía Blanca aún cuenta con logias activas. Hay 3 logias, en su momento hubo 7, y nuevamente contamos con arquitectura que los define, que es simbología que tal vez no está a plena vista, pero se puede estudiar y es la idea de esta investigación. Sin embargo, en Coronel Suárez sí hay un desarrollo turístico del tema, pero es muy incipiente. Hay específicamente una guía turística que trata este tema, que hace recorridos al túnel, al mal llamado túnel, pero es muy reciente. Tal vez se abre más para un turismo educativo, algo más didáctico y no tanto para el público en general. Realmente no es algo siempre disponible. Son actividades que se dan
pocas veces en el año. Y de hecho este año hubo una charla sobre de un profesor de la Universidad de La Plata que tuvo un aforo bastante grande, lo que demuestra el interés de las personas por la temática. Fue muy interesante realmente. Y por último, quería hablar de la propuesta que lo que proponemos en la investigación, que es armar un itinerario cultural siguiendo las pautas del ICOMOS con una narrativa interesante, llamativa para atraer turistas y que incluya todos estos puntos que mencionamos anteriormente, todas estas ciudades. Por supuesto, esto es solo exploratorio, no es definitivo, no es una conclusión definitiva, pero sí es el pie, es el paso para futuras ampliaciones y exploraciones y también podría darse en esta misma región. De hecho, en Huanguelén, que es perteneciente al partido de Coronel Suárez, puede llegar a ser otra nueva ciudad a la cual investigar. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Macarena. Continuamos con el tercer trabajo dentro de este bloque de 4 trabajos en total. El tercero se denomina Corredor Turístico Avenida Adolfo Alsina, un viaje a las raíces suarenses. Sus autores son Gustavo Ariel Raimondo, Melina Meyer y Romina Lésica, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 60 de Coronel Suárez y el Colegio FASTA San José, expone Melina Meyer. Bueno, muy buenos días a todos. Como se mencionó, mi nombre es Melina, soy docente del Instituto 160 de Coronel Suárez, pero también del Colegio FASTA San José. El proyecto que yo voy a mencionar a continuación, como dice el nombre, es un corredor turístico en la avenida Adolfo Alsina y justamente representa un viaje a las raíces suarenses. Este proyecto fue un proyecto educativo que se realizó el año pasado en el marco del bicentenario de la Batalla de Junín, liderada por Isidoro Suárez. Esta efeméride lo que hizo fue que pensáramos con los alumnos de sexto de secundaria un poco en la identidad y en el patrimonio de nuestra ciudad. Entonces, a partir de esto surgieron algunas preguntas como cuáles son los principales sitios históricos turísticos de la avenida de Coronel Suárez, o también cómo se construye la memoria colectiva en un espacio urbano. A partir de esto, los alumnos tuvieron que investigar los sitios que consideraban más relevantes en la ciudad, y justamente lo interesante fue que a medida que iban investigando, reconociendo, pudimos identificar que los sitios, tanto monumentos, edificios como espacios simbólicos, se encontraban localizados en la avenida Adolfo Alsina. Por lo cual, a partir de esto, lo tomamos como eje central del trabajo de investigación. Perdón. Ahí está. Bien, podemos observar la localización de Coronel Suárez, para quienes no conocen, en el sudoeste bonaerense, y también parte de lo que es la avenida Adolfo Alsina de Google Maps, donde se ubicaron algunos sitios que los alumnos lograron reconocer. Justamente con este trabajo lo que se buscó es identificar estos atractivos turísticos para crear un circuito turístico cultural. Bueno, como mencionaba también, cuando se hizo esta investigación, se tuvo en cuenta plantear como pregunta justamente por qué el patrimonio arquitectónico emplazado en la avenida Adolfo Alsina es relevante para conocer y revalorizar la historia de la ciudad de Coronel Suárez. Y la realidad es que la respuesta provisoria que dimos es que hay una gran potencialidad de recursos históricos culturales y que pueden favorecer la propuesta de un desarrollo de turismo e histórico-cultural.
Justamente cuando planteamos esto nos basamos en el marco teórico en un turismo cultural como un concepto clave, ya que no solo permite la apreciación del patrimonio, sino también que todos puedan acceder a este patrimonio. Además de esto, el patrimonio tiene una relación directa con lo que es la identidad, porque son los valores, las tradiciones y la historia de esa comunidad. Y la avenida Adolfo Alsina contiene un conjunto significativo de bienes patrimoniales, que justamente datan de lo que es la evolución cultural e histórica de la ciudad. Cuando nosotros empezamos a investigar y vimos esta herencia tan rica, dijimos, bueno, vamos a plantearnos que todos puedan acceder a este patrimonio. Y ahí entró en juego la Ley de Turismo Accesible, donde se pensó, más adelante yo voy a mostrar las placas, en placas informativas que fueron colocadas, y faltan colocar algunas en la avenida, con el elemento que es el braille, para que también todas las personas se tome conciencia o reflexión de las barreras que pueden tener a la hora de acceder a esta herencia cultural. Por lo cual en este trabajo fue muy interesante porque no solo se promovió el patrimonio, fortalecer la identidad local, sino también un turismo de inclusión. Entonces, cuando se fue trabajando, utilizamos una metodología combinada con enfoque mixto, principalmente hicimos énfasis en un enfoque cualitativo. Se hicieron visitas a la biblioteca, que también es la que mencionó anteriormente Macarena, donde los chicos fueron recopilando información, se hicieron entrevistas, se hicieron encuestas, y también se hizo una visita guiada a cargo de una guía de turismo, donde los chicos fueron registrando con fotografías y videos. Acá me gustaría destacar, ayer en el panel 4.0 se hablaba de la importancia de los datos. La realidad es que es importante, pero más importante es cómo se transforman esos datos. Fue clave porque estos datos nos permitieron a nosotros tomar la decisión de cuáles iban a ser las placas informativas y dónde iban a estar localizadas. La mayoría de los residentes de Coronel Suárez se identificaron con el Palacio Municipal, con la iglesia, con el mástil patrio, y a partir de esos datos se tomó la decisión de elaborar estas placas informativas, que en la diapositiva podemos observar cuál es el formato que se puede encontrar. Todas tienen un código QR donde se puede escanear, y de ahí nos lleva directo a un video de más o menos de 1 minuto y medio, el cual también tiene audio y subtítulo. Y los recuadros en blanco que se llegan a ver están escritos en braille. Nosotros desde el colegio realizamos también talleres para que los alumnos y los profesores aprendan la lectura en braille. Y para finalizar la actividad, lo que se hizo fue un recorrido donde se hizo énfasis en lo sensorial. Entonces hay una de las fotos, que justo está en el medio, una alumna de 6º año de FASTA San José, guiando a otro alumno con los ojos vendados para que experimenten otros sentidos y no solo la visión. Entonces en este recorrido lamentablemente no se pudo hacer toda la avenida porque justamente lo que mencionamos, ¿no? Hay varias barreras físicas, pero sí se pudo ir desde la estación del ferrocarril a la plaza principal y se experimentó mucho, se jugó con los sonidos, con música, se brindó también café, y esto lo hicieron con los ojos vendados. Por eso mismo yo quería destacar este trabajo de investigación, porque como mencionan varios autores, el turismo creativo es esto de poder involucrar al viajero en una experiencia auténtica que se involucre con la cultura local, y realmente los estudiantes fueron protagonistas de promover no solo la identidad del patrimonio, sino también la construcción de una memoria colectiva, de una memoria histórica local, pero también de la inclusión. Y esto, para finalizar, se trató de incentivar un desarrollo más bien sostenible, justo, equitativo, donde en este caso el patrimonio sirvió como un puente entre el pasado, también el presente, pensando en los desafíos, en lo que son las políticas públicas y privadas que tenemos en la actualidad, pero también en el futuro, para que todos puedan acceder a estos bienes patrimoniales o a esta herencia cultural tan rica que encontramos en Coronel Suárez, que aprovecho a invitarlos a todos porque si estuvieron escuchando, 3 de las investigaciones son de Coronel Suárez. La realidad es que es
hay una herencia cultural muy importante y estamos dejando de lado muchos otros sitios que son realmente de mucho interés. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Turismo y Objetivos de Desarrollo Sostenibles en la provincia de Santa Cruz, de la autora Carolina Caliba, de la Universidad Nacional Patagonia Austral, Río Gallegos, Santa Cruz. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Caliba Carolina, yo represento a la Universidad Nacional Patagónica Austral de Río Gallegos, la unidad académica. En este caso lo que yo vengo a presentar es mi tesis final de grado de licenciatura en turismo con orientación en recursos naturales. Mi temática en particular tiene que ver con el turismo y los objetivos de desarrollo sustentable en la provincia de Santa Cruz. Cabe mencionar que estos objetivos tienen larga data en diferentes contextos, ¿sí? Y también diferentes programas que se fueron estableciendo a nivel mundial, impulsados a través de la ONU y también implementados, en este caso, en la actividad turística por la OMT. En este caso, a partir de lo que es el año 2015, lo que es Argentina, ¿sí? Nación, y se adhirió a los objetivos de desarrollo a través de la Agenda 2030. De por sí, muchas provincias fueron adhiriendo a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? En este caso, la provincia de Santa Cruz adhirió a los objetivos de desarrollo sostenible en agosto del 2020. Y a través de esto, nos pareció interesante, ¿sí? También ver de qué manera se fueron implementando todas las localidades de nuestra provincia, cuáles fueron sus limitaciones, ¿sí? Qué tipo de acciones fueron implementando. También cabe destacar que estas acciones vienen de larga data, por lo cual se fueron implementando antes de adherirse a los objetivos de desarrollo sostenible. Acá lo que yo muestro, ¿sí? Son, en este caso, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación, ¿sí? El objetivo general, como podemos mencionar ahí, se centra específicamente, ¿sí? En el análisis, en diagnosticar el contexto, ¿sí? De los objetivos de desarrollo en toda la provincia de Santa Cruz. También nosotros, en este caso, larga de un dato en periodo 2022 y 2023. En este caso lo colocamos de esta manera porque fue a medida que se fueron implementando todas las localidades, fueron adhiriendo a través de los consejos deliberantes, fueron adhiriendo a lo que es la Agenda 2030. Bien, con respecto a los objetivos específicos, tratamos de establecer un marco de referencia. Tengamos en cuenta que no tenemos muchas investigaciones, ¿sí? Que se hayan hecho acá en lo que es Argentina y en algunas localidades, pero específicamente en todo lo que sería una provincia. En algunos aspectos se ha investigado, pero en aspectos culturales o aspectos de educación, pero no específicamente en lo que vendrían a ser las políticas implementadas en cada uno de los municipios. También identificamos cuáles fueron los lineamientos que se aplicaron en el planteamiento turístico de Argentina.
Y también establecimos describir el proceso de incorporación de las ODS en la provincia de Santa Cruz, específicamente en el sector turístico. Tengamos en cuenta igual que el sector turístico necesita de otras actividades, ¿sí?, para poder implementarlo. Analizar el contexto y los instrumentos aplicados en los municipios. Más adelante voy a explicar cuáles fueron los municipios que adhirieron y cuáles no. ¿Sí? Y también establecer prioridades y oportunidades y limitaciones en la incorporación de las ODS en el sector turístico. Bien, más que nada, como tenemos poco tiempo, yo lo que quería en este caso especificar es qué metodología utilizamos para poder conocer cuáles fueron las limitaciones, qué acciones se implementaron y a medida de cómo fueron adhiriendo a esta Agenda 2030 estos municipios. Hay que tener en cuenta que nuestra metodología fue exploratoria, ¿sí? En este caso lo que nosotros fuimos utilizando respecto a nuestros objetivos específicos fue específicamente a través de entrevistas, a través de, en este caso fuimos analizando diferentes artículos que se fueron dando en periodos periódicos, ¿sí? También algunas leyes que se fueron implementando a nivel provincia, a nivel municipio, a través de decretos, ¿sí? Y también lo que fuimos haciendo fueron entrevistas. En este caso, las entrevistas fueron semiestructuradas, fueron online, porque esta investigación se fue realizando en pandemia, y también hay que tener en cuenta que en este caso las distancias que tenemos en nuestra provincia son largas, y una de las limitaciones para desarrollar esta investigación era esa. Así que nada mejor que utilizar la tecnología y hacer todas las entrevistas en método virtual a través de Zoom. Nosotros lo que hicimos con las entrevistas, que fueron en este caso lo más enriquecedor de esta investigación, fueron delimitar diferentes preguntas que tienen que ver, en este caso, con la aplicación, de qué manera aplicaron en los municipios, ¿sí? De qué acciones fueron tomando, si conocían o no conocían qué era la Agenda 2030, ¿sí? En este caso, si la conocían, cuáles fueron los objetivos que tuvieron en cuenta en la actividad turística o de por sí en el municipio, porque tengamos en cuenta que la actividad turística implementada en los municipios, algunos son directamente direcciones, otros están adentro de otros departamentos. Eso depende del estado jerárquico que tiene cada municipio, ¿sí? También nos implementamos de qué manera ellos creían que era importante, ¿sí?, implementar estos objetivos. Después, como finalizar, nosotros analizamos a través de, ¿sí? Nosotros acá les muestro un cuadro de qué manera nosotros fuimos respondiendo a cada uno de los objetivos específicos y cuáles fueron las técnicas de recolección de datos que utilizamos, ¿sí? Como primero y principal, nosotros hicimos una investigación de todo lo que fue el marco referencial, dando respuesta y también bien de qué manera nosotros podíamos desarrollar un marco teórico y cuál fue toda la historia y la implementación hasta hoy, lo que es la Agenda 2030, ¿sí? Después, describir el proceso de la implementación, ¿sí?, en Argentina y después en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Tengamos en cuenta que teníamos un área específica, en Nación tenemos una área específica, ¿sí?, que es, en este caso, el Centro de Coordinación de Políticas Sociales, ¿sí? Se creó específicamente para poder, en este caso, ayudar a todas las provincias y municipios a implementar esta agenda. Y también nosotros elaboramos, ¿sí?, con las entrevistas y demás, elaboramos unas matrices. ¿Sí? Las matrices nos enfocamos en hacer un cuadro comparativo, ¿sí?, en cada una de las ODS y qué actividades se fueron implementando, qué acciones específicamente, ¿sí? Nosotros ahí pudimos identificar si había unos objetivos que tenían más relevancia con respecto a otros, ¿sí? Si específicamente tenían que ver con la igualdad, ¿sí? Si tenían que ver con lo económico. Tengamos en cuenta que la Agenda 2030 cruza los 3 pilares de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces es importante que también haya una retroalimentación entre ellas. Para finalizar, nosotros lo que hicimos fue igualmente ver cuáles eran los lineamientos, ¿sí?, cuáles eran las limitaciones, cuáles fueron los beneficios también. Tratamos de hacer como un
FODA, ¿sí? Viendo las fortalezas, debilidades, de todo lo que fue implementado en cada una de las localidades, ¿sí? Bueno, estos son pocos minutos. Cualquier cosa, si alguien quiere saber sobre esta investigación, acá tienen mi email y me lo pueden solicitar si tienen interés en saber más sobre